Espacio radiofónico. Las niñas y los niños cuentan y cuentan mucho. 64.5 AM. No importa lo lento que vayas, mientras que no pares. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el espacio radiofónico. Las niñas y los niños cuentan y cuentan mucho. 64.5 AM, transmitiendo desde la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Los saluda Viridiana Prado Vázquez. Hola a todos, les habla Estefanía Hernández Román y estamos muy contentos de que hoy nos escuchen. El día de hoy tendremos una participación especial, así que quédense con nosotras. Hoy estaremos hablando sobre los factores que provocan el desarrollo tardío del lenguaje y cómo el preescolar ayuda a combatirlos. Comenzamos con uno de los temas que han llamado la atención a padres de familia y docentes. Se trata del problema del lenguaje que enfrentan los niños. Así es, el lenguaje es uno de los más grandes problemas que hay en las aulas, pero es un trabajo colaborativo de padres y docentes. Pero ¿cómo podemos identificar que mi hijo o alumno sufre de problemas del lenguaje? Estas son algunas de las causas que, de acuerdo con especialistas, propician un desarrollo tardío en el lenguaje. Para eso nos acompaña Andrea Villanueva Velázquez. Andrea Villanueva, bienvenida. Es un gusto que estés en este espacio con nosotras. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Andrea Villanueva, cuéntanos, ¿cuáles son las causas que propician un desarrollo tardío en el lenguaje? Claro, un retraso del habla en un niño se puede deber a problemas orales como alteraciones en la lengua o en el paladar, o también un frenillo corto, que es un pliegue que hay debajo de la lengua que puede limitar los movimientos de la misma. Muchos niños con retrasos del habla también tienen problemas orales motores, y estos ocurren cuando hay un problema en las áreas cerebrales responsables de la producción del habla. Esto dificulta que el niño coordine labios, lengua y mandíbula para emitir los sonidos del habla. Estos niños pueden tener otros problemas orales motores, como dificultades para alimentarse. Los problemas auditivos también pueden afectar el habla. Los niños con problemas auditivos pueden tener problemas para decir, entender, imitar y usar el lenguaje. Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe de ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también deben tener la capacidad física para formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixtos son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afectaciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos del desarrollo. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo, trastornos del espectro autista, pérdida de la audición y dificultades de aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. Te agradecemos demasiado que nos hayas compartido e informado sobre las causas. Estamos seguras que para la audiencia será de gran importancia. El día de hoy también nos acompaña Teresa Reyes Meléndez, quien nos dirá los factores que influyen dentro del pequeño para que logre una buena comunicación y articulación de las palabras. Bienvenida. Gracias por recibir esta invitación para que puedas informar a la población que nos escucha. Muchas gracias e igualmente estoy muy agradecida por estar aquí. Pero dinos, ¿cuáles son los factores que influyen dentro del pequeño para que no logre una buena comunicación y articulación de las palabras? Con gusto. Aprender a hablar es uno de los logros más palpables e importantes de la primera infancia. En cuestión de meses y sin enseñanza manifiesta, los pequeños avanzan desde la expresión titubeante de una sola palabra a oraciones fluidas y de un limitado vocabulario a uno que crece a razón de 6 palabras nuevas al día.
Contar con esta nueva herramienta del lenguaje implica nuevas oportunidades para comprender el medio social, para aprender sobre el mundo y para compartir experiencias y satisfacciones e incluso necesidades. Dentro de estas tenemos factores determinantes. Existe un gran número de investigaciones que respaldan la opinión que el aprendizaje del lenguaje se ve influenciado por muchos aspectos de la experiencia y capacidad humana. Mencionaré 2 hallazgos en cada área, los que captan la esencia de la evidencia disponible. En el área social, encontramos que los niños de 1 a 3 años infieren los intentos de comunicación de un hablante y usan esta comunicación e información como guía en su aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, incluso desde los 24 meses son capaces de inferir solamente por último, en el área
lingüística encontramos que los finales de los verbos constituyen pistas para el significado del verbo. Si un verbo termina en ando, los niños a los 3 años decidirán que se refiere a una actividad, como por ejemplo nadar, más sin en cambio al estado total, como por ejemplo andate. Y que el vocabulario del niño influye en el nuevo aprendizaje. Los niños de 1 a 3 años que están aprendiendo a caminar generalmente deciden que una nueva palabra se refiere a un objeto para el cual ellos aún no tienen una etiqueta. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Grandes datos que nos aporta Teresa Reyes. Es por ello que a continuación nos acompaña Daniela Sánchez Escobedo, quien nos comparte unas sugerencias para trabajar los problemas del lenguaje con nuestros pequeños. Buen día a todos, gracias por la invitación. Existe una gran cantidad de problemas del lenguaje. La mayoría inciden en la articulación en las palabras o son causados por dificultades motoras en los músculos implicados en el habla. Por tal motivo, existen varios ejercicios que pueden ayudar a superarlos, siendo aplicados en el aula o incluso desde casa, dependiendo de los problemas del lenguaje que se presenten. Algunos de ellos se derivan de trastornos de desarrollo como el autismo o trastorno por déficit de atención. Otros por trastornos físicos en los órganos que participan en el lenguaje o aspectos emocionales por algún factor extrínseco adicional. Por otra parte, una de las causas de los problemas del lenguaje pueden ser la manera en la que se adquiere esta habilidad. Los ejercicios para tratar los problemas del lenguaje se relacionan a los movimientos y acciones respiratorias, que inciden en el ritmo y algunos movimientos bucofaciales en la lengua, labios, mejillas y el paladar. Como por ejemplo, tenemos los ejercicios respiratorios, en donde se realiza con movimientos simples y repetitivos, incorporando sonidos. Se puede realizar inhalaciones y expiraciones nasales y bucales reteniendo el aire. Soplar bolitas de papel, en donde deben colocarse bolitas de papel. También se pueden emplear velas, tumbar torres de papel con soplidos y utilizar pajillas para aspirar agua o limonada. O también incluso se pueden hacer burbujas. Jugar con las sílabas. El niño debe articular sílabas usando alguna consonante de manera repetida. Por ejemplo, con la letra P, articulará la sílaba pa, 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 pa. Luego, debe cambiar las vocales y cada vez que realice este ejercicio, se ejercita el ritmo y la articulación, mejorando los problemas del lenguaje. Ejercicios con la lengua. Abarcan la diversidad de movimientos con la lengua, ideales para los problemas de lenguaje en los que se ve afectada la articulación de algunos fenómenos. Pueden realizarse giros con la lengua en todas las direcciones, estirar la lengua, llevarla al paladar superior, comer goma de mascar y tocar todos los dientes con la punta de la lengua. Ejercicios con los labios. Se pueden realizar sosteniendo con un palito con los labios, sin introducirlo completamente a la boca. También se pueden apretar y aflojar, separarlos y juntarlos rápidamente. Realizar el sonido de la letra P con los labios repetidamente. Ejercicios faciales. Inflar las mejillas y desinflarlas, luego de retener el aire algunos segundos. También pueden alternarse las mejillas, primero del lado izquierdo y luego inflar la derecha. Además, pueden retenerse el agua en la boca y soltar lentamente. Esos fueron algunos de los claros ejemplos que se pueden hacer de una manera muy sencilla y eficaz. Daniela Sánchez, sabemos que todas estas actividades están enfocadas en aprendizajes clave, el cual es el plan y programas de estudio a nivel preescolar. Pero, ¿cuáles son algunos de los campos que nos ayudan a desarrollarlas? Ahora nos enfocaremos en la perspectiva del niño. ¿Qué piensa un pequeño de preescolar al no poderse comunicar? Es por ello que le presentaremos la entrevista que le realicé a Sofía Merian Sánchez Cruz. Hola Sofía,
Muchas gracias por ayudarnos con este proyecto. Te voy a hacer una entrevista, ¿vale? Te voy a hacer unas preguntas y tú me las vas a responder. Por favor, la primera pregunta es, ¿sabes por qué las personas hablamos? Hablamos con otras personas que platicamos. Solamente hablando podemos comunicar lo que vemos, lo que sentimos o lo que pensamos, o podemos hacerlo de otras formas. Podemos expresar nuestras emociones o estar escribiendo y dibujando. Cuando necesitas algo, ya sea en la escuela, en tu casa o con tus amigos, ¿cómo es que les pides las cosas? Necesito su ayuda, por favor. Cuando hablas con alguien, ¿siempre entiende lo que le dices? Si yo hablo claro, fuerte, me entenderán. ¿Cómo te sientes cuando alguien no entiende lo que le estás diciendo? Me siento triste y enojada porque no me entienden. ¿Y qué haces para que esa persona te entienda? Hablo despacio y claro. ¿Conoces a algún amigo o a alguna persona mayor que cuando habla no se le entiende lo que dice? Conozco a Iker porque él es pequeño y él no lo entiendo. ¿Y cómo ayudas a Iker cuando los demás no lo entienden? Le ayudo a decir bien las palabras. Bueno, esas serían todas las preguntas, Sofi. Muchas gracias por ayudarme. Sobre cada niño debería de haber un cartel que dijera, tratar con cuidado, contiene sueños, y es por ello que se les invita a reflexionar sobre las acciones que hacemos con nuestros niños, para otorgarle las herramientas necesarias y que pueda desarrollarse, expresarse y comunicarse libremente. Desafortunadamente, eso es todo de nuestra parte. Esperamos que les haya informado mucho todos estos datos. Los dejamos con la siguiente frase, esperando que los motive. Si un niño es capaz de sentir su propio progreso y crecimiento, incluso en pequeños incrementos, puede lograr milagros. Makoto Shinchida. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Las niñas y los niños cuentan y cuentan mucho. Un abrazo. Se despide de ustedes Estefanía Hernández Román. Hasta luego, no se olviden de sintonizarnos por 64.5 AM. Cuídense mucho de parte de Viridiana Prado Vázquez. Esto fue su espacio radiofónico. Las niñas y los niños cuentan y cuentan mucho. 64.5 AM. Hasta la próxima.